Estamos dando un repaso al Sermón de la Montaña como parte de la ética de vida cristiana. Cada uno de los creyentes que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, nos dice el apóstol Pablo que hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Estando en el reino, la ética del reino, que es la que Cristo describe, enseña, señala, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, viene a ser la forma natural de vida que corresponde a cada uno de nosotros. El Sermón de la Montaña comienza, como dije ya en uno de las reflexiones anteriores, de una forma un tanto anómala para el pensamiento del hombre, llamando bienaventurados, llamando felices, llamando dichosos, primeramente a los que son pobres en espíritu, es decir, aquellos que no reclaman derechos personales, sino que se humillan a sí mismos. Llama bienaventurados a los que lloran, dice la versión Reina Valera 60, literalmente los que están afligidos. Y en la sociedad nuestra una persona afligida no es dichosa, ni feliz, ni bienaventurada. Llegamos hoy a una de las otras bienaventuranzas, la tercera concretamente, que encontramos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 5. Leo las palabras, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me acerco a este texto tan sencillo y tan claro y descubro tres cosas importantes ahí. En primer lugar está la condición, los mansos. En segundo lugar está la razón. ¿Por qué es bienaventurado el manso? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y finalmente está la responsabilidad. Si la bendición está en la mansedumbre, la responsabilidad mía está en preguntarme cuál es mi posición en relación con esta demanda de Cristo. De otra manera, ¿soy realmente una persona mansa y humilde de corazón? Vamos a entrar primeramente en la reflexión de las condiciones que se establecen para ser feliz. La tercera condición para ser feliz es esta. Jesús afirma: bienaventurados los mansos. Son bienaventurados, son dichosos y son felices. Ahora la pregunta que surge indudablemente es esta: ¿cuál es el sentido, el significado de manso aquí en el pensamiento de Cristo? Para el mundo en general, una persona mansa es una persona fracasada. Es una persona que es tratada con desprecio, no tiene valor ninguno, no tiene reacciones personales enérgicas. Es una persona que se mueve en medio de la sociedad, pero sin distinción alguna. Pero hemos de notar que manso es el complemento a lo que Cristo dijo antes: pobres en espíritu. La pobreza en espíritu expresa, como hemos considerado ya, la intimidad del creyente, mientras que la mansedumbre es la relación que el creyente tiene con Dios y tiene con los hombres. Manso es, a la luz de la Biblia, el que se somete a Dios y muestra mansedumbre para con los hombres. Leo la Escritura, Tito capítulo 3 versículo 2, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, no solo con algunos, sino con todos los hombres. Estos mansos que se menciona aquí en el texto bíblico son los que pueden resistir cualquier provocación sin encenderse en ira. Estos mansos aquí en el versículo son los que pueden permanecer en silencio, dando una respuesta suave a cualquier agresión que ellos puedan recibir. Es el que encomienda la causa al Señor y permanece en silencio mientras espera la actuación de Dios. Llamo vuestra atención al Salmo 37, versículos 3 al 6. Dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
no hay reacción por parte del manso frente a las adversidades, porque confía que Dios, que está en el control de todas las cosas y que sustenta su vida, va a actuar para darle salida a la prueba y a la dificultad. El favor de Dios es todo en la vida del manso, del que tiene un espíritu de mansedumbre, y es capaz de sufrir con gozo cualquier problema. Cuando leo la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 34, el escritor dice que han sufrido gozosos la pérdida de sus bienes. Vino la persecución, arrasaron en esa persecución con todo lo que ellos tenían, se los llevaron, muchos de ellos fueron hechos prisioneros y durante un tiempo estuvieron en las cárceles, otros probablemente pagaron con su vida, pero descansan en el Señor. Se sustentan por la fe en aquel que tiene el control de sus vidas y el control de todo, que es aquel que puede resolver los problemas cotidianos y dar tranquilidad espiritual. Manso es el calificativo que la Biblia da a dos personas. La Biblia llama manso a Moisés. Ahora, el carácter de Moisés, tú que conoces la Biblia y que seguramente has leído mucho acerca de la historia de este hombre de Dios, el carácter de Moisés no era de miedo. Cuando él viene de parte de Dios para hablar al faraón, no se pone de rodillas delante del faraón y con voz humilde y rostro inclinado a tierra le suplica que atienda lo que Dios ha determinado. Es un hombre que se presenta delante de faraón y le ordena en el nombre del Señor y le dice: deja ir a mi pueblo. Este Moisés, a quien la Biblia llama manso, era considerado grande por los mismos siervos de faraón, por todos aquellos que le conocían en el Egipto de los faraones. Él era considerado como un grande. Leo Éxodo capítulo 11 y versículo 3. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de faraón y a los ojos de todo el pueblo. El carácter enérgico de Moisés se manifiesta en muchos momentos de su historia, especialmente de aquellos 40 años en el desierto. Pero me llama mucho mi atención el hecho de que el Señor lo llama al monte, él sube al monte, está durante 40 días en diálogo con el Señor y el Señor pone en las manos de Moisés 2 tablas de piedra con los mandamientos, con el testimonio de Dios. Moisés desciende del monte porque el Señor le dijo: baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Y cuando viene al encuentro de este pueblo y descubre la maldad que habían cometido, la idolatría que estaban practicando, a quien la Biblia llama manso, tomó las 2 tablas de piedra que llevaba en sus manos y las estrelló contra el suelo en una reacción de enérgico repulso a aquello que el pueblo de Dios estaba realizando. Nadie hubiera llamado manso, apacible a Moisés en esa ocasión. Pero Dios estuvo trabajando en la vida de Moisés para que pudiese llegar a esta dimensión de mansedumbre y lo hizo en 2 largos periodos de 40 años cada uno. De manera que durante los primeros 40 años, Moisés ahí en Egipto, el hijo de la hija del faraón, estuvo siendo entrenado para capacitarlo para una operación de liderazgo excepcional de toda una nación. Ningún lugar mejor que el palacio del faraón y el entorno del gobierno de faraón para aprender leyes, para aprender dinámica militar, etcétera, etcétera, que Moisés necesitaba. Este Moisés fue engrandeciéndose o hecho grande a los ojos del pueblo. Era el segundo del reino. Después de la hija, después del faraón, era el hijo de la hija del faraón. No tenía ninguna limitación en cuanto a autoridad, salvo que no era el faraón. Pero durante ese tiempo, Moisés recibió una sugerencia, una invitación. El corazón de Moisés comenzó a latir frente a los problemas de su pueblo, del pueblo de Dios. Dios lo llevaba a reflexionar sobre aquellos que eran de su ascendencia y que estaban en la esclavitud. Y de pronto, este Moisés,
trata de arreglar el problema matando a un egipcio. Yo voy a ser el libertador del pueblo, por tanto voy a eliminar los egipcios que pueda para dar libertad al pueblo de Dios. Dios entiende claramente que Moisés no era manso de corazón. Y Dios lleva a Moisés al desierto. Y durante otros 40 años está cuidando del rebaño de su suegro. No está vistiendo ropa de lujo que tenía en Egipto, ni tenía autoridad y señorío sobre muchos de los estamentos sociales de la nación. Moisés era un simple pastor de ovejas, vestido al estilo de los pastores, y tenía como cetro de autoridad un palo que había tomado de algún árbol o recogido en el suelo, con el cual se apoyaba para caminar cuando conducía el rebaño. Ahora bien, llega un momento crucial en la vida de Moisés. Durante 40 años nadie se ocupó de Moisés, más que su esposa, posiblemente sus hijos, y el entorno familiar, pero Moisés era el gran desconocido en el sitio donde él estaba, y de pronto Dios llama a Moisés. Y hay un diálogo interesantísimo que se relata en el capítulo 3, especialmente del libro del Éxodo, en donde Dios dice a Moisés: mira, Moisés, levántate porque te voy a mandar a Egipto para que liberes a mi pueblo de las manos del faraón y de la esclavitud en donde están. Y automáticamente Moisés reacciona poniendo excusas delante de Dios, que no son simplemente excusas que él traza para evitar ir a Egipto, sino que son argumentos esencialmente profundos de una persona cuyo corazón había sido tratado y trabajado por Dios y era ya manso, dispuesto simplemente a someterse al que le mandaba. Habla del problema del idioma, habla de su edad, no importa lo que. Moisés va poniendo a Dios delante de él razones humanamente hablando lícitas y lógicas para que no fuese enviado a Egipto para la misión, el ministerio de sacar al pueblo de Dios. Pero al fin de esa discusión, que sin duda es tensa, Dios dice a Moisés: tú irás, porque yo lo he determinado. Y este hombre dobla su rostro a tierra y entrega su corazón ante la voluntad de Dios. Y la Biblia llama a Moisés manso, porque no había nada en él que no se hubiese doblegado al ejercicio de la voluntad de Dios. Un segundo personaje al que la Biblia llama manso es a Jesús. Y nadie puede imaginar falta de carácter en Cristo. Yo leo el Evangelio, voy avanzando en los relatos que hablan de Jesús y me doy cuenta que Cristo como hombre tiene un carácter firme. Lo puedo ver entrar en el templo, tomar un látigo, un atado de cuerdas y expulsar a los mercaderes que vendían en los atrios del templo los animales para el sacrificio, volcar las mesas de los cambistas, espantar y soltar las palomas de aquellos que vendían las aves porque había israelitas lo suficientemente pobres como para no poder ofrecer más animal para el sacrificio que un ave, una avecilla. Y todo eso lo establece el Señor, lo desbarata el Señor, lo pone en ridículo el Señor, porque tiene un carácter enérgico. Lo veo todavía hablando con Pedro. Pedro está hablando mentalmente y la intención de Pedro no tiene duda ninguna que es una intención correcta en relación con lo que el Señor le dijo: voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a crucificar. Y Pedro dice: que no te ocurra eso. Pero esa palabra de Pedro, que no te ocurra tal cosa, es el argumento que Satanás puso delante de Cristo a lo largo de todo el tiempo, desde el momento de la tentación en adelante. Primeramente, cuando era un niño pequeño, un infante, un bebé, quiso matarlo, sacarlo de en medio para que no llevase a cabo la obra de la cruz. Al final de este tiempo, cuando se acerca ya al momento supremo de entregar su vida en la cruz, Pedro le dice: que no te ocurra esto. E inmediatamente Cristo reacciona, mira a los discípulos y dice a Pedro: apártate de mí,
Satanás. Cuando estamos enfrente de estos relatos, preguntamos ¿en dónde está la mansedumbre de Cristo? Y el apóstol Pablo, que piensa en la mansedumbre del Señor, escribe sobre ella de esta manera. Segunda carta a Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo dice, mira la mansedumbre del Señor y tómala como muestra, como ejemplo para tu vida cristiana. La mansedumbre de Cristo es evidenciada también en otro escrito, un escrito de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo encomienda la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios mismo, y Él guarda silencio. La mansedumbre de Cristo está en la sumisión total que Él hace, asumiendo la obra redentora para morir por nosotros en la cruz. El ejemplo supremo que yo encuentro de la mansedumbre del Señor está en la oración de Getsemaní, donde en Lucas capítulo 22 y versículo 42 leo aquellas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sigo adelante. La cruz se levanta en la experiencia de Jesús. El Señor es clavado en el madero. Es despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y leo las palabras que Pablo dice sobre este hecho sustancialmente vital en la redención de los hombres, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes el principio de la felicidad, de la bienaventuranza. Y Cristo dice, bienaventurados los mansos. Apunta a la razón. ¿Por qué dice el Señor que son bienaventurados los mansos? Las palabras del texto son muy claros, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es el eco del Salmo. Leo lo que aparece en el Salmo 37, versículos 11, versículo 29 y versículo 34. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En el entorno del manso, el arrogante. Aquel que siendo injusto, trata con injusticia a los demás. Los impíos, estos impíos, se jactan de poseer la tierra, de recibir las bendiciones terrenales, pero ella no es para los injustos, sino para los justos en la unidad con Dios. Y leo toda la Escritura y llego al libro de Apocalipsis y se me presenta en el capítulo 21 la dimensión admirable de la tierra que Dios crea y de los cielos nuevos que Él va a crear también. Y allí en ese lugar, el justo que ha sido manso vivirá para siempre con el Señor. Tal vez el manso no tenga ninguna propiedad en la tierra. Tal vez durante toda su vida no logre adquirir ninguna riqueza para sí, pero es heredero de todo. Porque cuando Pablo escribe la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 17, dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y un poco más adelante, en primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 10, leo estas palabras: como entristecidos
mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Puede el manso saber una cosa? Que en el entorno aparentemente a los ojos de los hombres no tiene nada, no vale nada, pero la Biblia dice que todo es vuestro y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. El manso es un pueblo que vive, un hombre, un individuo de un pueblo que vive bajo la protección de Dios. Y la realidad admirable es que nadie puede impedir que el amor de Dios se manifieste para él. Nadie puede impedir que el que es manso de corazón esté siempre en la esfera admirable del amor de Dios. Las pruebas, las circunstancias adversas, las lágrimas, la tristeza, la pérdida de todo e incluso la pérdida de la vida no puede impedir que podamos sentir el amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. El futuro de los mansos es admirable. El texto dice, heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Y estos mansos se van a sentar en el trono de juicio para juzgar al mundo y para juzgar a los ángeles. Llamo vuestra atención a la carta primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar todas las cosas, por muy pequeñas que sean? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? No tienen nada, pero son capaces de juzgar en unidad con Cristo a aquellos que son admirablemente más elevados en potencialidad y gloria que ellos y que son los ángeles de Dios. En el futuro, los mansos juzgarán al mundo. En el futuro, los mansos juzgarán a los ángeles. El sufrimiento ahora abre perspectivas del reino futuro. Leo 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¡Qué bendición tan grande! Cristo se acerca a los que están en el reino y dice, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, frente a esto, yo debo admitir cuál es mi responsabilidad personal. El Señor apunta a las condiciones para ser dichosos. Hemos considerado en los dos estudios anteriores, hemos considerado lo que es la bendición de la primera bienaventuranza, bienaventurando a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos entendido también la bienaventuranza de los que padecen, de los que sufren, de los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy Dios nos está llamando a una entrega incondicional, que es la expresión suprema de la mansedumbre. Hemos considerado el ejemplo de Moisés. Descansaba en el poder de Dios, que transformaba la vara de pastor en la vara de su debilidad, en la vara del poder de Dios. Aquella vara que no valía para nada era un palo normal y corriente. Dios lo cambia en la vara de su poder personal para hacer prodigios y maravillas. Necesitamos poder en nuestra vida personal. Necesitamos poder en la familia. Necesitamos poder en la iglesia. Y era manso Moisés porque era humilde. Se presentaba ante el pueblo de Dios como un mero instrumento en las manos de Dios. Nunca dijo yo os libraré, yo os conduciré. Siempre colocaba al Señor delante. Él era a los ojos del pueblo simplemente en el instrumento que Dios estaba utilizando para llevar a cabo su plan y su obra. Mi querido hermano, lo importante no es lo que nosotros hagamos para Dios, sino lo que Dios es capaz de hacer por medio de nosotros. Hemos visto también el ejemplo de Jesús. Y Dios nos llama a un compromiso de entrega sin condiciones frente al ejemplo suyo.
Y en Romanos capítulo 12, versículo primero, leo estas palabras: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En base a la identificación con Cristo, en base al carácter manso de Jesús, vienen las demandas para la experiencia de mi vida cristiana. Dios nos llama a una demanda de humildad, de mansedumbre, en relación con las autoridades. Y el apóstol Pedro, en la carta primera, capítulo 2, versículos 13 al 15, nos habla precisamente de cómo tenemos que obedecer a nuestras autoridades, someternos a aquellos que están en el ejercicio de autoridad. Dios nos llama a que asumamos mansedumbre en relación con el trabajo. Y en la misma carta primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 al 19, habla de los que están sirviendo incluso bajo amos que son difíciles o insoportables, porque de esa misma forma sirvió también el Señor. Dios nos llama a un corazón humilde, a un corazón manso en relación con la familia. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios nos llama a un espíritu de mansedumbre frente a los líderes de la iglesia. Y en Hebreos capítulo 13 y versículo 17 nos exhorta a que obedezcamos a nuestros pastores. Pero la demanda suprema la he mencionado antes y la voy a repetir para concluir esta reflexión. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios está llamándonos a reflexionar sobre la bienaventuranza del cristiano, que es contraria totalmente al pensamiento del mundo. Y su palabra me dice en este momento: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra no es la tierra física, son las bendiciones supremas en esta figura que el pueblo de Israel estaba esperando de Dios. Dios había dicho a Abraham: te voy a dar toda la tierra que pisa la planta de tu pie. Dios llevó al pueblo a la conquista de la tierra. Por tanto, hablar de tierra para los judíos tenía un componente de bendiciones. Voy a trasladarlo a mi contexto personal. Dios me dice: ¿quieres recibir mis bendiciones? ¿Quieres ser bendecido hoy? Entonces no queda otra opción que este camino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que el Dios de la gracia permita que cada uno de nosotros, frente a esta demanda, reaccionemos como corresponde y digamos al Señor: Señor, aquí estoy. Hazme manso y humilde, en imitación de mi amado Señor y Salvador. Que tu Espíritu tome mi vida y la conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y cuando esto se produce, podremos entender en experiencia personal la grandeza del texto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.